Oye, y aquí viene digamos, un pase muy interesante, ¿no? Porque al final Indar se fundó en el 87, ¿no? Sí, Es decir, sí, tú en el 2006 seguías siendo director comercial de Urrea. correcto. Entonces, cuál fue esa relación que tú tenías con Eduardo, que fue tu socio en Indar? ¿Y por qué ese salto de irte de Urrea ya directamente como codirector de Indar en el 2007? Platícanos un Sí, poco el cómo conociste a Eduardo y después esa transición de por qué lo hiciste. sí, claro que sí. Este, Indar fue fundada básicamente por iniciativa de un compañero de REA, ¿sí? Que invitó a dos personas más, otros colaboradores, yo fui uno de ellos, el otro compañero, ¿sí? Y luego, ¿cómo se llama? La intención era hacer una ferretería de tipo de corte industrial, que se llama, donde se conoce como MRO, mantenimiento, MR. operaciones y mantenimiento, preparación y operaciones, ¿no? Este, y invitamos a un ferretero de la Ciudad de México que se dedicaba a ese negocio, ¿sí? Ahí vamos en cuatro socios originales de Indar. Y el quinto fue cuando de pronto dijimos, ok, nuestro amigo ferretero de la Ciudad de México tiene su negocio y allá opera, etcétera, nos va a dar consejos, pero no se va a venir a trabajar aquí. Y nosotros estábamos trabajando en Norway, estábamos trabajando a gusto, entonces también no vamos a meternos al nuevo negocio, pues, ¿qué hacemos, no? Y uno de los compañeros dice, bueno, pues yo tengo una amiga, ¿sí? Que su novio es español, viene a casarse y hasta donde yo sé no tiene chamba. ¿Por qué no platicamos con él? Y platicamos con él, ese español que venía es precisamente Eduardo, y ¿cómo se llama? Pues Eduardo no tenía mucho, también, ¿cómo se llama? No había visto muchas opciones y de pronto se le presentó la oportunidad de echar a andar un negocio, pues dijo, sí, como no, con mucho gusto le entro. Y le entró y él operó, ¿cómo se llama? La empresa durante los primeros 20 años prácticamente solo. Digo, estábamos a su lado todos, ¿cómo se llama? Pues apoyándolo en nuestras áreas de especialidad. Yo en aquel entonces estaba en finanzas, ¿sí? Este, bueno, pues así fue como se transcurrió, pero poco a poco, por diferentes necesidades, tres de los socios originales tuvieron que vender sus acciones, salir de la empresa, ¿sí? Y al final de este proceso quedamos básicamente Eduardo y yo, ya como accionistas, ¿no? Entonces, en ese ambiente, para entonces Indar ya había crecido mucho. O sea, entonces, Eduardo dice, siento que necesito un apoyo, porque si no se me va a ir la empresa como la arena en la mano. Ese fue el ejemplo que me puso, ¿no? Que se le iba, le digo, la verdad que no era para tanto, siempre la tuvo muy bien controlada y todo, pero sí veía que estaba en un punto de quiebre donde podría, o ya pararse el crecimiento de lo que había logrado muchísimo, o seguir para adelante, ¿no? Entonces, me insistió que me uniera, cosa que le agradezco mucho, porque si no, yo me hubiera seguido en Urrea toda la vida, estaba muy a gusto haciendo cosas padres. Este, y bueno, pues me fui a trabajar para mí, como dijo Eduardo, ¿no? Vente a trabajar para ti mismo y me fui. Y una cuestión muy curiosa, porque Eduardo, a pesar de ser el fundador y ser y que arrancó todo esto, me invitó como codirector y entonces nos repartimos la chamba, ¿sí? Yo, con mi experiencia, tomé el área comercial y el área administrativa, y Eduardo se dedicó al tema de operaciones, que palabras más, palabras menos, era básicamente el tema del almacén, de la logística y el tema de las compras, ¿sí? Yo creo que, ¿cómo se llama? Fue muy buena decisión, porque Eduardo siempre se movió muy bien en ese tema, ¿sí? Le gustaba, y yo pues, también ya me movía bastante bien en lo que estuve haciendo. Y esto nos permitió crecer Indar durante los 16 años que estuve ahí, pues en una forma también exponencial, ¿no? Cuando hicimos nuestra primera planeación, dice, bueno, vamos a hacer lo que hace todo el mundo cuando haces ese tipo de ejercicios, hacer la
la misión y la visión y todo este tipo de cuestiones. Y una cosa que nos pusimos clara en el tema de la visión, ok, vamos a estar duplicando este negocio de menos una vez cada 5 años, ¿sí? Al final terminamos duplicándolo en menos tiempo, en los diferentes ciclos que fuimos corriendo, ¿no? Pero sí teníamos claro que teníamos que duplicarlo, ¿no? O sea, esa era parte de la visión. Y obviamente cuando tienes una visión así, pues haces lo que necesites hacer para lograr tal cosa, ¿no? Y bueno, pues así fue como empezó Indar, así fue como me uní, ¿sí? Oye, por ejemplo, algo muy interesante es que estuviste como socio fundador desde el 87 y hasta el Sí, 2007 entraste a trabajar de lleno. O sea, correcto. ¿cómo logra una persona mantener una sociedad con un socio operador que, pues bueno, no sé en qué momento salieron los otros tres socios, pero ¿por qué razón Eduardo seguía siendo tu socio cuando tú trabajabas en otra empresa? O sea, ¿qué valor o cómo fue la fórmula para que lograra esa sociedad durar tanto tiempo? Muy buena pregunta y yo creo que todo el mérito ahí habría que dárselo a Eduardo. Eduardo, habría que decirlo, no sabía de ferretería, Indar es un negocio de ferretería, cuando vino a México, ¿no? Entonces se apoyó con los que sabían de ferretería, ¿sí? Y de alguna manera yo creo que eso siempre le hizo tener como un compromiso de reportar lo que hacía. Teníamos reuniones durante todo el tiempo, siempre tuvimos reuniones, primero nos reuníamos una vez al mes, en el tiempo terminamos reuniéndonos una vez al año, una cosa por el estilo, pero Eduardo siempre tuvo claro el hecho de que tenía que estar reportando, ¿no? Entonces, yo normalmente también, como mi experiencia original había sido el tema financiero, me encargué de asegurar que hubiera gente en la administración que entendiera de finanzas, que entendiera y que llevara las cosas en orden, ¿no? Yo creo que una cuestión que siempre padece cualquier negocio que arranca es llevar las cosas en orden. Y Totalmente. las llevamos en orden, pues, porque, digamos, la sociedad sí se planteó y por lo tanto se podía reportar y se podría hablar de resultados en una forma muy entendible, ¿sí? Muy asimilable. Entonces, nos hicimos amigos en el tiempo, obviamente, pues, ¿cómo se llama? Oye, que no es difícil, ¿no? Eduardo es un tipazo. Es una Lo persona conocí sencilla. a través tuyo y es una Sí, persona muy simpática, tiene un don de gente, pero no ha de ser fácil estar como socio externo y tener un socio operador. ¿No llegó en un momento en que decía, oye, este, tenía un sueldo como empleado y tú no, o solamente se dividían dividendos? ¿Cómo lo lograron manejar desde el punto de vista pues, financiero? claro, es un tema interesante. Él sí tenía sueldo, por supuesto, él vivía de eso, ¿sí? Yo vivía de mi sueldo, pero en otra empresa. Y no me acuerdo si el segundo o tercer año que arrancamos un reparto de dividendos, pero de pronto nos dimos cuenta de que si queríamos que esa empresa, ese negocio creciera, ¿sí? Iba a ser mejor, ¿cómo se llama?, reinvertir. Entonces Claro, hicimos un pacto de no volver a decretar dividendos. En principio, durante los primeros 10 años, la verdad es que duró mucho más el famoso pacto de no reparto de dividendos porque, ¿cómo se llama?, el negocio al estar creciendo era muy demandante en en capital, ¿no? capital. Entonces, así fue como lo hicimos, ¿sí? Oye, pero es un tema muy interesante porque un conflicto normalmente en las empresas familiares tiene que ver con el tema monetario, ¿no? Es decir, hay un socio que trabaja, otro que no trabaja. ¿Cómo lograron ponerle un sueldo a Eduardo con el que se sintiera satisfecho? Un sueldo de mercado, un sueldo que podía pagar la empresa. Si era un sueldo más bajo, ¿cómo compensaban que estuviera trabajando ahí? ¿Por qué no tú quedarte en Indar y él irse a Urrea? ¿No? O sea, ¿cómo fue que lograron ese acuerdo para que él estuviera tranquilo con ese sueldo que tenía si no había dividendos? Sí, él siempre estuvo remunerado por los resultados y proporciona a los resultados que íbamos dando, ¿no? Ya. Lo cual pues hacía que estuviera pues satisfecho. Aunque también hay que decirlo, los primeros años, estoy seguro,
que por supuesto que no le alcanzaba con lo que se paga. Pues, cuando partes de una empresa que vende 0.000 incluso durante varios meses, hasta que fue la primera venta, pues no hay resultados, o sea, los resultados son negativos, hay gastos nada más, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Él en España había trabajado en una cooperativa, ¿sí? Cuando decidió venirse a México, quemó naves y pidió que le dieran su parte de la cooperativa, ¿no? Sus partes sociales, y se trajo dinero. O sea, él realmente aguantó los primeros años porque tenía con qué aguantar, ¿no? Y es lo cual, la verdad que es muy admirable. Eduardo es una persona muy admirable en muchas cosas porque hizo lo que hizo, ¿cómo se llama? Bueno, él tiene una explicación también y es interesante. Él al final de cuentas, pues se fue un expatriado, ¿no? Se vino a México y no quería regresar a su tierra con un fracaso de por medio, ¿sí? Ya. Entonces estaba comprometido a que eso iba a funcionar o iba a funcionar y lo logró, ¿sí? Y creo que regresó al tercer, cuarto año de que estar aquí a su tierra cuando ya había resultados positivos, las cosas iban bien, ya podía presumir de cosas que había hecho, ¿sí? Y de ahí para el Real, cada año iba una o dos veces, hasta más, a su tierra, ¿no? Pero ¿Y qué consejo le darías a dos socios que van empezando un negocio? Uno es operador, el otro no. Porque al final, el que está trabajando y no tiene un sueldo, pues tiene que ser subsidiado de alguna forma, ¿no? O sea, con el sueldo del que está trabajando como empleado en una empresa más grande, de los mismos. O sea, al final, los primeros años, Eduardo no tenía un sueldo que la empresa podía pagarle de una forma que él quisiera. ¿Cómo se subsidió? ¿Con capital, aportaciones de ustedes o solamente de él? ¿Cómo lo manejaron? no, eso es lo que él puso de su bolsa, o sea, no, no. Nosotros cumplimos lo que ofrecimos en el aspecto de que participaba pues en las utilidades y bueno, lo que más bien te trato de decir es que eran pocas, ¿no? No, no, Ya, no era mucho. Este, Eduardo, ¿cómo se llama? Es una persona también muy ahorrativa, muy frugal, no es nada, eh, ¿cómo se llama? Pues, no le gusta gastar de más, ¿no? Que ese también conservador. es bastante conservador. Y ese espíritu lo hizo tanto para su negocio como para su vida personal, ¿sí? Ya. Yo creo que Pero esa, pero es un buen consejo, ¿eh? O sea, al final es cómo lograr que tengan una sociedad de cerca de 20 años, ¿no? Y cómo fue tu entrada a Indar, perdón, ya una vez que entraste, después de haber estado tantos años trabajando, digamos, en empresas distintas, ¿cómo fue el nivel de acoplamiento? ¿Fue un proceso fácil? Me imagino que sí, después de 20 años, ¿no? miren, sí, por supuesto yo conocí la empresa, eso no cabe la menor duda, pero hay un concepto de desaprendizaje, ¿no? Yo venía de una empresa grande que iba a tener más de 1,000 colaboradores, posiblemente en el momento en que yo me salí, y entré a una empresa que tenía alrededor de 100, ¿sí? Ya para entonces tenía alrededor de 100. Ahí una de las cosas que aprendí, ¿sí? Es que una misma persona tiene que desarrollar varias funciones, ¿sí? No te puedes dar el lujo de tener uno para cada cosa, porque no te da, pues, ni los ingresos te dan para pagar esos gastos, ni tampoco la chamba da como para que estén todo el tiempo trabajando en una sola cosa. Entonces, tenías que compartir. Yo tuve que hacer muchas cosas, pues también, este, eh, en un principio, igual que los hacía Eduardo, que los hacía todo. Entonces, ahí digamos, el tema del acople, pues, cuando decidí irme, sabía que me iba a pasar una cosa por el estilo. O sea, eso hubiera sido, ¿cómo se llama? Ingenuo, pensar que iba a llegar igual a ver a mi secretaria que me traía el café y que no sé, eso no existía ya, ¿sí? Claro. No, claro. Este, pero pues tampoco fue nada. O sea, una vez que estás mentalizado, lo haces y